¿Cómo le va? Aquí estamos nosotros iniciando otro de nuestros viajes por el campo. Una propuesta musical nos va a introducir como bienvenida, como siempre lo hacemos. Así suena la de hoy. Una bienvenida musical que nos va a identificar en un ciclo que queremos iniciar. En realidad estamos viendo si desencillamos o no, después de estos 26, 27 años de andar por el campo. Pero se nos ocurrió una idea que queremos compartir con todos ustedes, y es que antes de hacer esa desencillada, sería bueno recorrer historias de vida de amigos que fueron apareciendo en el camino, de amigos que con su profesionalismo, con su empresa, con su trabajo en definitiva, alguna vez tuvieron algo que ver con nuestro andar por el campo. Y hoy vamos a dar comienzo a esos programas que van a ser un ciclo que van a ir saliendo no muy seguido, pero lo vamos a ir grabando y lo vamos a ir compartiendo. Como eso es día especial, tiene su música y tiene su presentación, y así comienza la de hoy. Así es, y aquí está Alfredo Lattanzi, ingeniero agrónomo, un amigo de esos que le dije. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y aquí estamos, ¿vio? Con ganas de mirar un poco hacia atrás. Pero decís que querés desencillar, ¿qué quiere decir eso? Quiero desencillar, pero no es fácil desencillar, aunque usted ya lo hizo en parte. Vamos a ver cómo le fue y cómo es la cosa de desencillar en esta vida, ¿no? Claro, Alfredo Lattanzi, además de un gran profesional que conocimos en el INTA, se convirtió en un gran amigo y un gran colaborador de nuestro programa. Ya vamos a ver en el transcurso de su historia. Pero toda historia tiene un comienzo, y es el comienzo de cuando uno llega a este mundo. ¿A dónde llegó usted? Yo nací en Camilo Aldao, en una chacra, que mi padre fue siempre agricultor, en el 1940, ya hace 80 y... No digamos cuánto. 80 y algo. Y bueno, hice la vida de campo, fui a la escuela rural que había cerca del campo de mi padre. Después terminé en la escuela de Camilo Aldao, parando en la casa de mi abuelo. Que cuando terminé la primaria se abrió justo la secundaria en el pueblo, así que seguí ahí en la secundaria. Tuve otros 3 años parando con mi abuelo, y el 4.º año fui del campo porque llevaba también a mis hermanos a la escuela, y el 5.º año lo hice... ¿Cuántos eran hermanos? 5. 5. Sí. Y el 5.º año lo hice libre, estudiaba para no andar viajando tanto. Haber estudiado en una escuela rural de aquellas épocas, haber hecho el secundario, llegar a la universidad. No era tan fácil, ¿o sí? Bueno, yo tuve que pelearla un poco porque mi padre quería que yo siguiera trabajando con él en el campo, ¿no? Era su vocación, era seguir con la chacra, y terminé el secundario y me inscribí en agronomía en Buenos Aires. Primero intenté en La Plata y había vencido el periodo de inscripción, y logré inscribirme como alumno en el 59, en junio del 59. Y estudié libre 2 años, hice 3 o 4 materias, las preparaba, iba, rendía, y seguía trabajando en el campo con mi padre. Cuando me tocó el servicio militar, me tocó Marina. 2 años. 2 años, y tuve la suerte que me destinaron ahí al puerto de Buenos Aires. Ahí reinicié como alumno de nuevo, iba porque tenía un día de guardia y un día franco, así que empecé a ser alumno regular en la
Facultad de Agronomía, 2 años, y cuando terminé la Marina ya tenía casi 2 años hechos y lo convencí a mi padre que me dejara 3 años más para terminar la carrera. Así que me recibí en el 67. Me está contando eso y yo veo allí las dificultades que nos pone la vida enfrente y cómo hay que vencerlas, ¿no?, para llegar a lo que uno quiere. En esa época agronomía existía solamente en La Plata, en Buenos Aires, en Corrientes y en Tucumán. Claro. Recién decía que nació en Camilo Aldao, hablaba de un pueblo, y Camilo Aldao ya es una pequeña ciudad, creo, ya hay mucha gente que vive allí. Una tierra conocida por la producción porcina, ¿no? Sí, había muchos criaderos porcinos, estaba cerca de Chañar Ladeado, era un centro de producción porcina. Inriville tenía también. Sí, en esa época todos los chacareros tenían un pequeño criadero de cerro, algunos más chicos, más grandes. Y la vocación de agronomía, claro, nació en el campo, mamó todo el campo, los trabajos del campo lo llevaron a que la profesión tenía que ser esa. Creo que sí. Y después de las dificultades, ¿fue fácil la cosa? Bueno, me recibí en el 67 y volví a Camilo y hice un pequeño trabajo con Federación Agraria un par de meses y después se abrió un concurso acá en el INTA y ingresé en diciembre del 67. En esa época el INTA buscaba, no había profesionales, no había ingenieros agrónomos, o sea que el que quería ir al INTA lo iban a buscar directamente. Recordame en qué año ingresaste al INTA. 67. ¿Y el INTA cuánto tenía apenas ya? Y era del 59. Del 50, sí, apenas era 12 años. Era nuevo. Y en una estación experimental aquí en Marcos Juárez que creció muchísimo, ya vamos a hablar de su paso por Experimental INTA Marcos Juárez, porque ya tenemos que cerrar ese tramo. Mire cómo se nos va la vida, se nos va el tiempo aquí también. Con Alfredo Lattanzi, ingeniero agrónomo, un amigo, que ya empezamos a descubrir algo. Nos falta preguntarle un poco la familia que formó. Sé que tiene como media docena de nietos por estos lados, ¿no? ¿Media docena? Sí, yo cuando volví de la facultad conocí a la que iba a ser mi esposa. Nos casamos en el 71 y a los 2 meses me fui a Estados Unidos. Ya estaba en el INTA. Tenía una beca en el INTA, me fui a Estados Unidos, tuvimos 2 años haciendo una maestría en manejo de suelo. Ahí tuvimos el primer hijo, que ahora está viviendo en Uruguay, es ingeniero agrónomo también. Lo cortamos ahí porque si no se nos va a ir el tiempo y vamos a seguir charlando de eso, de la formación de la familia y cómo llegaron los nietos. Gracias por recibirme aquí en la casa y por cortar la historia. Ya volvemos para usted y por el campo, hoy frente a frente con Alfredo Lattanzi. Aquí estamos iniciando el recorrido del segundo tramo de este viaje por el campo hoy, iniciando este ciclo que le comentábamos al comienzo del viaje, que nos va a permitir conocer historias de vida, de profesionales, de empresarios, de gente de trabajo, sobre todas las cosas. La propuesta musical que elegimos, imágenes que seguramente tienen que ver con lo que estamos contando con Alfredo Lattanzi, nos abren el paso de este tramo. Tramo que vamos a recorrer con Alfredo. Habíamos quedado medio trunco en esto de la formación de la familia, ¿no? Después del casamiento llegan los hijos, que fueron ¿cuántos? 3 varones. Mi señora Clarita Cariñano, a la cual le tengo que reconocer todo lo que me aguantó, porque el trabajo... Siempre, ¿no? Siempre la compañera está ahí. Sí, ella crió a los hijos, los educó, les dio clase porque ella era docente y los 3 fueron alumnos de ella. Eso fue una suerte para mí porque el INTA te exige viajar, moverte y más tiempo afuera de la casa que en la casa, ¿no? Alfredo, antes de entrar en comentar cómo arranca lo de INTA, esos 3 varones fueron también para agronomía. Uno fue para agronomía, uno en veterinaria y uno es ingeniero en sistemas. El agrónomo está en Colonia, Uruguay, trabajando en la línea.
y el veterinario trabaja acá en el INTA y el ingeniero en sistema está en Buenos Aires. A Mariano, le hemos hecho ya algunas entrevistas a Mariano. Lo conoce. Parecido al padre, dedicado también como el padre. Así que buena madera. Y la historia en el INTA yo la puedo dividir en tres décadas, ¿no? Cuando volví a Estados Unidos, en la década del 70, hicimos los primeros ensayos de siembra directa de soja. Claro, se vinieron ustedes allá con el portafolio completo de lo que era la siembra directa. Hicimos soja en siembra directa, importamos una sembradora, una Alice Charme de Estados Unidos, que sirvió de modelo para los fabricantes de acá. Y la soja realmente crecía espectacular en siembra directa. El único problema era cómo controlar las malezas. Los herbicidas no eran muy buenos en esa época, eran muy caros, pero los productores se entusiasmaron e hicieron lo imposible para difundirla, ¿no? Y algunos se hicieron fanáticos, ¿no? Fanáticos, y bueno, eso ayudó enormemente a que hoy en Argentina, que el 90% se hace en siembra directa, y nosotros empezamos porque queríamos solucionar el problema de la erosión, y eso fue una solución brillante, ¿no? Porque es fácil de difundir, fácil de adoptar, y hace un control de erosión excelente por la cobertura, ¿no? Claro. Y que debemos admitir también que aquellos primeros métodos de siembra directa tuvieron su evolución porque se iba corrigiendo en el transcurso, se ¿no? fue corrigiendo. Me acuerdo que siempre contaban la anécdota de cuando estaban viendo la máquina de siembra directa, el peso que tenía y ustedes se subían. Porque se adaptaban las sembradoras viejas para claro, que pudieran abrir el surco, ¿no? Bueno, eso fue hasta fines de los 70. Hicimos dos reuniones muy grandes, una en el 75 y una en el 79, con mucha gente para difundir la técnica. Trajimos especialistas de Estados Unidos, de Brasil, y yo trabajé en eso hasta fin de los 70. A los 70 acá había un programa de mejoramiento de soja que había empezado con un convenio con los japoneses, y Cabrini, que era el director de la estación en esa época, me pidió que hiciera la parte de coordinación del programa soja del INTA. Así que me pasé la década del 80 armando el programa de soja del INTA, y bueno, había 20 estaciones experimentales que trabajaban desde Salta hasta Bordenave, ¿no? Eso me llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, incluso para mi familia, ¿no? Una carrera en el INTA que creo que lo dejó satisfecho, ¿no? Sí. Y en ese periodo hicimos un convenio para financiar el trabajo con Federación Agraria Argentina y Agricultores Federados Argentinos, y con ese convenio hicimos 14 variedades de soja, ¿no? Que de esa época no había variedades nacionales, entonces fue un empujón para que el cultivo tomara envergadura, ¿no? Muy cortito, Alfredo, pero la industria, porque aquí en la zona, en Marcos Juárez inclusive, había fábricas que se dedicaron enseguida a elaborar modelos para siembra directa, sí, pudieron salir rápido al mercado, ¿no? Sí. Primero reformaron las sembradoras existentes y después ya hicieron modelos especialmente diseñados para siembra directa. Hoy día las máquinas que existen son una maravilla, ¿no? Inclusive sí, muchas de las fábricas esas hoy con presencia internacional, ¿no? Sí. Y después hay que destacar, ustedes saben que los agricultores son todos medio mecánicos, ¿no? Muchas reformas la hicieron los mismos agricultores y eso le dio velocidad a la difusión de las técnicas. Yo con Alfredo también quiero hablar lo que hizo él alguna vez para que nuestro programa, para decirlo de alguna manera, no desapareciera. Fuimos al INTA y allí se hizo un convenio. Pero antes de eso vamos a ver algo, porque seguimos relacionados con el INTA nosotros, sí, tenemos muy buena relación, y hace un tiempo comenzamos con los informes agrometeorológicos, que hoy en día es una herramienta muy valiosa, ¿no? Y Álvaro Andreucci, cada 15 días, nos hace ver un pequeño resumen de lo que pasó en agrometeorología. Vamos a ese micro, cerramos el tramo y luego volvemos con usted. Vamos a ver qué nos dice Álvaro Andreucci hoy en nuestro Agromet INTA por el campo, y así cerramos este tramo. El miércoles que viene, 1 de noviembre, se realizará en el INTA de Marcos Juárez una jornada de trigo
a campo con profesionales de las distintas áreas. Y bueno, nosotros desde Comunicaciones vamos a estar mostrando, en conjunto con el área de suelos, el comportamiento de las variables meteorológicas en esta complicada campaña de trigo 2023. En principio queremos mostrarle que la principal anomalía fue la falta de lluvias, tanto en la recarga otoñal como en el invierno y como lo viene siendo todavía en esta complicada salida a la primavera, en la cual el periodo analizado desde abril hasta finales de octubre apenas acumula 140 milímetros, un milimetraje verdaderamente muy escaso y que a la vez tuvo complicaciones térmicas, en la cual registramos junio, julio y agosto con temperaturas máximas superiores a 30 grados y en octubre un gran cambio térmico con temperaturas máximas de 32 grados, mucha amplitud y posteriormente a eso una helada agronómica fuera de fecha o denominada tardía de 2 grados 4 décimas bajo cero el día 12 de octubre que terminó de complicar aún más esta campaña de invierno. Aquí estamos iniciando el tercer y último tramo de este especial viaje por el campo en el que le estamos dando comienzo, quiero reiterarlo, a un ciclo en el que vamos a ir contando historias de vida, de profesionales, de empresarios, de amigos que hemos encontrado en el transcurso de estos casi 27 años de andar por el campo. Y llegamos al tercer y último tramo, rápidamente lo hicimos. Quizás nos queden muchas cosas en el canasto, Alfredo, pero la idea era, en parte, también agradecer todo el apoyo que hemos tenido de parte de Alfredo Lattanzi cuando estuvo en el INTA como director, cosa que vamos a charlar ahora. Para entrar en eso, habíamos dicho que habían estado trabajando mucho tiempo en esto de implementar la siembra directa. ¿Y la carrera cómo sigue en el INTA? Bueno, yo me pasé la década del 70 trabajando eso en siembra directa, la del 80 coordinando el programa Soja y en el 91 se retiró el ingeniero Galetti como director de la estación y entré como interino a cubrir el cargo. Y me pasé 13 años en la dirección de la estación, en una época que fue un poco complicada porque no había mucho apoyo para el INTA. Hubo una reducción casi del 30% del personal, tanto de planta permanente como transitoria, con presupuesto bastante exiguo, así que el trabajo más importante era conseguir fondos para seguir funcionando. Entonces se hicieron convenios de vinculación tecnológica, se hizo para soja con AFA y Federación Agraria, el programa de trigo con Producen y un montón de convenios que permitieron continuar con las actividades y conseguir fondos para poder financiarla. Fue ahí donde el INTA se abre a asociarse con lo privado, ¿no? Con lo privado, exactamente. Y eso nos permitió seguir avanzando, ¿no? También le dimos mucho empuje a las exposiciones, hicimos una agroactiva dentro de la estación, iniciamos la Fericerdo cuando estaba todavía Caminotti a cargo de eso, que todavía continúa. INTA, esta estación es la sede del programa Cerdo del INTA y bueno, a pesar de las dificultades, logramos mantener la actividad de la estación experimental. Y venciendo esas dificultades siempre. Y a nosotros también nos hizo vencer una dificultad que habíamos enfrentado, en el caso nuestro era por el 2000, y caímos al INTA porque allí en la sección comunicaciones, con el amigo Andrés del Pino, le presentamos un proyecto a Alfredo y comenzamos a producir el programa dentro del INTA prácticamente, y es cosa que yo le debo agradecer eternamente porque fue el empujón que necesitábamos en ese momento para seguir andando por el campo. No, y para nosotros también fue muy importante tenerte porque mejoraste la divulgación de las técnicas de la estación experimental y del INTA en general, ¿no? Que eso es muy importante, hacer cosas y difundirlas, ¿no? Y fue un gusto porque, claro, uno allí salía al patio y es lo que un poco estamos queriendo volver a hacer ahora, ¿no? Estar más en contacto con INTA porque lo tenemos aquí y una gran cantidad de amigos adentro.
Bueno, antes que se nos vaya todo esto, yo tenía algunas cosas para preguntarle, porque en esto de la historia del trabajo, de la vida, esas dificultades que se presentan, las vencemos como para lograr los objetivos. Hay cosas que cuando uno se retira quedan en el camino y cada tanto me parece que uno se da vuelta y las ve. ¿Qué es lo que más extraña cuando uno se retira? Bueno, mira, yo antes de jubilarme dejé la dirección 2 años. En el 2003 dejé la dirección y volví a Suelos. Tenía unos ensayos de larga duración, de rotación y de labranza. Me quedé los últimos 2 años sacando muestras y analizando los efectos así a largo plazo de las rotaciones, de la siembra directa. Así que volví a ser técnico raso. Es volver a las raíces. Volver a las raíces. Y cuando me jubilé yo había comprado un campito en San Marcos, un campo medio bajo, ganadero. Así que me dediqué a eso y hasta ahora sigo trabajando ese campito. Y eso es un gran entretenimiento y te permite seguir en la actividad, ¿no? Que eso es lo importante. Y practicando la vocación que el hombre tuvo desde aquella vez que insistió y se inscribió en agronomía, cuando no había muchos rincones para estudiar agronomía. No, estaban todos muy lejos, ¿no? Y bueno, como yo le decía, esto de qué es lo que se extraña cuando uno se comienza a retirar, encontrar la posibilidad de cultivar la vocación es bueno también. Es muy bueno. Yo la verdad que no sentí ningún bajón así al jubilarme, porque seguí en la actividad. El golpe más fuerte fue cuando perdí a mi esposa hace 2 años, que realmente eso me dolió y me quitó las ganas a veces de seguir trabajando. Esa era la otra que yo, si tiene ganas, si usted quiere, perder esa compañía que uno eligió para toda la vida, y se cumple aquel precepto que dice hasta que la muerte los separe, pero debe ser dura la cosa. Es muy duro, sí. Es duro, quedarse solo. Pero tengo 6 nietos, 2 acá al lado, 2 en Buenos Aires y 2 en Colonia, así que... Eso me faltaba porque cuando llegué me dijo hace 2 días que se fueron... Sí. ¿Cuántos nietos? Digo, 6, media docena de nietos que nos dejan la casa revuelta, pero el corazón rebosante de alegría, ¿no? Se quedaron los nietos, los padres se fueron, me dejaron los nietos, así que... ¿Y cuántos años tienen los nietos? Y entre 6 y 15. Ah, bueno, hay que aguantar. El ya que quiere salir y el otro que quiere que le haga cococho. Mire qué lindo momento hemos pasado y creo que vamos a tener muchos más porque tenemos una listita de amigos que se van a ir enterando cuando los invitemos a participar. Quiero agradecerle a Alfredo Lattanzi por romper el hielo, digamos así, ¿no? Y prestarse para que hagamos nosotros esta especie de ensayo, pero creo que ha salido algo entretenido, algo emotivo, que es lo que pretendemos, y también en esto reconocer al hombre que le dedicó tanto a la investigación agronómica en la experimental del INTA Marcos Juárez. Así que muchas gracias. Y te agradezco mucho y te comento que sigo vinculado a la estación experimental, porque soy presidente de la cooperadora. Hace 2 años, hasta fin de año creo, ahí ya. Quiero dejar todo. Gracias, Alfredo. Vamos a una despedida y lo invito a que se quede porque tenemos alguna cosita que comentar todavía. Así comienza la despedida de hoy. Despedida que encontramos, como siempre, detrás de imágenes, pero esta vez en estos capítulos de Historias de Vida seguimos repasando algo que nos muestra la historia de vida de Alfredo Lattanzi. La música especialmente elegida también porque queremos que sea una melodía que se adapte, se asocie a lo que estamos hablando. Encontramos esta que nos lleva a la tranquera de salida y allí está la frase del final. Hablábamos antes de las dificultades, ¿no? Y Albert Einstein, este hombre que ha hecho mucho por la humanidad, nos ha dejado frases que son para recordar. Dijo que en medio de la dificultad yace la oportunidad. Y también dijo que no es tan importante la inteligencia, sino la inspiración. ¿No? La inspiración. Y ustedes, si les habrá hecho falta toda esa inspiración y vencer dificultades con lo de la siembra directa, ¿no? Sí, pero la verdad que después fue una gran satisfacción. Alfredo, yo le agradezco nuevamente el tiempo
haberme permitido la entrada a tu casa y que sigamos viéndonos. Y yo te agradezco que me hiciste recordar cosas Es lindo mirar que para ya atrás. pasaron. Es lindo mirar para atrás cada tanto. Gracias. No, gracias. Albert Einstein nos dejó en medio de la dificultad, yace la oportunidad. Ha sido un gusto para mí y espero que para ustedes también. Chao.